Bueno, queridos telespectadores, prometido es deuda, frío polar en la ciudad de Montevideo y afines. Habíamos previsto hacer un video sobre la movilización de camioneros que ocurrió en estos días. Algunos llaman paro camionero, no tanto. Algo que no es nuevo, que no es la primera vez y difícilmente sea la última. Las cosas son cíclicas. Y bueno, ¿qué trasfondo hay adentro? ¿Qué poder tienen los camioneros? ¿Qué es lo que está pasando? Un país que está bastante convulsionado, una región que está bastante compleja también. Están pasando un montón de cosas. Esta semana tuvimos un anuncio sobre los vehículos militares en los barrios complicados de Montevideo. Vamos a hablar de eso. Una medida que para nosotros es una buena idea, por ahora mal ejecutada y peor comunicada. Eh, pero bueno, lo interesante de todo esto es que el tema de los camioneros, como decíamos, no es nada nuevo, ni va a ser la última vez. Enfrentamiento histórico de un grupo de poder, no los camioneros choferes, esos que pasan decenas de horas arriba de un camión, una vida bastante insalubre, sino los grupos de poder, las grandes corporaciones camioneras, que se han enfrentado eh, históricamente, por ejemplo, al ferrocarril, eh, un país que le dio la espalda al ferrocarril, un país que se olvida que el ferrocarril, por su física, consume 5 veces menos combustible y recursos por tonelada transportada, simplemente por tener rieles de metal pulido contra rueda de metal pulido, lo que genera muy poco rozamiento, incluso hay que echar la arena para frenarlo. Y ese tipo de cosas hace que en este país traer una radio de China salga menos que mandarla a Artigas. Ese es el esquema logístico del país. ¿Por qué? Porque históricamente se privilegió el transporte carretero, contrariamente a lo que dicen los camioneros, tienen un montón de exenciones impositivas y un montón de prebendas, utilizan carreteras que pagamos todos y las destrozan ellos, pero son un mal necesario, en el buen sentido de la palabra, porque la vida como la conocemos en nuestra casa no existiría sin transporte. No tendríamos comida, no tendríamos ropa, no tendríamos electrodomésticos, porque hay que transportarlo. Y como decíamos, no es nada nuevo. Históricamente hubo movilizaciones de este grupo de poder. Recordemos que Allende, en Chile, en los años 70, cae, entre otras cosas, por un paro de camioneros que asfixia al país y que llama la atención justamente el momento en que ocurre esta movilización, que tiene básicamente dos reivindicaciones, precio del gasoil y la guía de carga. Y que llama la atención que en un mundo donde hay una crisis energética provocada de conflicto de Oriente Medio, está bajando el petróleo a Brent, pero los fletes se fueron a las nubes por el tema peligro bélico. Entonces, por más que baje el petróleo, si sube el flete, el combustible va a subir. Llama la atención que justamente ahora, en un país que históricamente el combustible es alto, eh, en un escenario mundial donde en Estados Unidos la gasolina está llegando a $5 el galón prácticamente, histórico, nivel de pandemia. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos es más caro, mucho más caro el gasoil que la nafta, porque a diferencia de lo que la gente cree, es un combustible mucho más difícil de refinar, tiene que ser mucho más puro por la esencia del motor diésel, altísimas presiones de inyección, que hacen que la mínima impureza que tenga el motor no funcione. Por lo tanto, es más caro producir gasoil que nafta. Y acá históricamente en algún momento estuvo más barato el gasoil, ahora la diferencia es muy poca. Pero en realidad eso es un subsidio también. Por eso llama la atención que justo ahora eso se ponga sobre la mesa. Una movilización de camioneros que tuvo como vocero un gurí de la edad de mi hijo mayor, que se puso en un estrado con una gorra de un país extranjero, diciendo representar intereses nacionales. Reiteramos, esto no va contra los camioneros. Eh, Hay gente que deja la vida arriba de un camión, que son generalmente los asalariados, los choferes, mientras otras personas ganan fortunas, los dueños de la flota. Y la segunda reivindicación tiene que ver con la guía de carga,
Una guía de carga que busca controlar más eficazmente un transporte carretero, que, por ejemplo, durante el gobierno pasado se dictaron un montón de controles que tenían, que ayudan un montón de cosas. Primero tenemos que recordar que estamos en Uruguay en una epidemia de accidentes de tránsito, donde todos los días muere una persona en un accidente de tránsito. Esas son las estadísticas. Cada 6 días esa persona es un camionero, qué casualidad. 60 camioneros mueren al año en nuestras rutas. Eso no lo dice el gremio camionero. Estaría bueno que entre las reivindicaciones ponga la seguridad para sus propios choferes. Hubiera sido un buen añadido a esta protesta. Y que todos los días en Uruguay queda herida, algunos con secuelas permanentes, una decena de personas o más. Recordemos el caso célebre de Alejandra Forlán y cómo le cambió la vida a un accidente de tránsito. Nos hubiera gustado que los camioneros pusieran eso en la balanza. Pusieran en la balanza que es fundamental el control de la carga. Bueno, cachorro, mi perro quiere salir en el video. Pusieran eso en la balanza. Pusieran en la balanza que hay que controlar el tonelaje de los camiones, porque un camión sobrecargado, más pesado de lo que debería, demora mucho más en frenar, lo que hace que sea inseguro. Que un chofer mal dormido también sea inseguro. Y como decimos, tenemos decenas de personas por día afectadas en accidentes de tránsito, muchos de ellos ligados a camiones, en rutas absolutamente saturadas porque el ferrocarril desapareció lamentablemente a los efectos prácticos, es mucho menos de lo que debería. Pagamos una infraestructura de ferrocarril como el ferrocarril central y SELF, por ejemplo, no la usa. Y ahora el grupo RAS trae las mismas locomotoras prácticamente, son las mismas prácticamente General Electric con otro nombre porque cerró General Electric Brasil. Y mientras eso, tenemos rutas sobrecargadas absolutamente de camiones, con magros controles y enormes problemas de accidente de tránsito, más allá de lo que se deshace en la ruta, ¿no? También eso. Entonces habría que decirle a los camioneros, bueno, hacemos una movilización, perfecto, por seguridad de los camioneros y del resto de la gente. Hagamos una movilización por un transporte más ágil y más económico en el país, que no me salga lo que digo. Una radio de China me pasó personalmente, el flete de China 170 pesos, demoró por la pandemia, la terminé vendiendo, la llevaron al interior, el flete al interior me salió 270. Que no pasen esas cosas. Que el camión se integre efectivamente a los otros medios de transporte multimodales, que se pueda descender el precio del flete y se pueda mejorar el confort de los camioneros. Y eventualmente si podemos bajar el precio del combustible, genial. No en este momento seguramente, pero bueno, quizás en algún futuro. Y se va a poder bajar el precio del combustible utilizando movilidad eléctrica, utilizando ferrocarril, mejorando la seguridad vial y todo ese tipo de cosas. Después, como le decía, vamos a hacer un video posteriormente del tema de la custodia de los militares en los barrios marginales de Montevideo, que no es tanto, es simplemente un problema logístico de la policía que se quedó sin sus blindados de origen ruso por la guerra de Ucrania, no tienen mantenimiento logístico posible. Pero bueno, todo eso se generó un ruido en el medio y terminó con esto que vimos ahora, una filtración en El Observador y en Brecha, hablando de los militares a la calle, una serie de ruido que no tiene nada que ver. Los militares es una cosa, la policía es otra, tienen cometidos, entrenamiento y equipamiento distinto, eso tenemos que entenderlo, por más que tengamos ideas voluntaristas al respecto, hay que entenderlo. También tenemos previsto hablar del caso Soledad Barrera, un triste caso de una anestesista que terminó siendo procesada por la muerte justamente de esta otra mujer, también médico. Denuncias de adicción al fentanilo, robo de fentanilo. Y bueno, logramos descubrir en base a Ignacio Álvarez que esta anestesista que terminó siendo culpada por la muerte de Soledad Barrera, también trabajó en el hospital militar y parece que ya tenía antecedentes. Entonces empezamos a escarbar porque si eso es verdad,
la anestesista lo niega, su adicción y la sustracción del fentanilo. Si eso es verdad, ¿por qué nadie hizo nada antes de que muriera alguien? ¿Por qué tenemos que esperar a que muera una persona para que pasen ciertas cosas? Y ahí vamos a descubrir que tenemos un problema con el fentanilo, no en Uruguay, en el mundo, una de las drogas sintéticas más peligrosas del mundo, más adictivas, más potentes, precursor de la metanfetamina, por ejemplo. Y vamos a explicar qué está pasando acá en la salud con el fentanilo, las fiestas electrónicas y todo eso. Nos estamos viendo. Hasta la próxima entrega. Muchísimas gracias.